Nuestro invitado de hoy no solo escribe historia, la desmantela para revelar los secretos que oculta. Leopoldo Mendívil se ha consolidado como uno de los autores más audaces en la novela de misterio histórico y thriller de conspiración. Su firma es una fórmula explosiva: tomar hechos históricos reales y plantear una reinterpretación audaz, revelando un secreto que desafía la versión oficial, desde descifrar la manipulación detrás de textos sagrados en Secreto Biblia, hasta exponer lo no contado tras la Revolución Mexicana en Secreto 1910. La obra de Mendívil obliga al lector a mirar nuestro pasado con otros ojos. hoy viene a discutir su más reciente incursión en la intriga histórica, Secreto Nazi. ¿Qué redes que se extendieron hasta América Latina o qué conspiraciones ligadas a ese oscuro pasado nos revelará esta vez? Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre la historia. Démosle la bienvenida a Leopoldo Mendívil. Y también hay algunos que dicen que el mundo siempre está en guerra, con espasmos de paz, pero que siempre estamos en guerra. Y es lo que regresamos, ¿no? La naturaleza humana. ¿Guerra para qué? Para dominar, para imponer voluntades, para imponer ideologías, para imponer formas de pensar, hábitos de consumo. Simplemente estamos en un lugar precioso, el MUAC, museo, lindo, en el corazón, digamos, lo de la UNAM, en CU. Sin embargo, también hay una gran crítica a los museos, desde esta concepción hegemónica. Hegemónica, acuérdense, la palabra hegemónica viene de Hemón, que era uno de los grandes, pues era de los generales en las guerras del Peloponeso, pero Gramsci agarraría el término para decir que hegemonía es la conducción intelectual, cultural y moral de una sociedad frente a otra. Y hoy, todo lo que ha sido, digamos, el mundo occidental ha intentado ser hegemónico. Realmente, Polo, ¿somos tan libres como quisiéramos? ¿O es esta falsa idea de la libertad? Y en donde estas figuras como las que hemos hablado desde Secreto 1910, Secreto Maximiliano, que sé que es otra de tus obras, Secreto Nazi o Secreto Vaticano, pues son grandes cebos que nos ponen al grueso de la población para que los menos, que son los que toman decisiones, puedan seguir orquestando ciertas condiciones que les permita garantizar el conservar sus intereses o cierta estabilidad. La mayor falacia de la historia humana es creer que existe el libre albedrío. No puede haberlo. Y dijo Einstein, científicamente no puede haber libre albedrío. Simple y sencillamente nuestros cerebros, por muy complicados que sean, son como una máquina de pinball, una pinball machine. Tú tiras una pelotita y parece azaroso, pero no es azaroso. Son golpes que pueden metrificarse físicamente. O sea, la pelotita no toma ninguna decisión. Nuestro pensamiento tampoco. Son estos viajes de una señal eléctrica a través de laberintos que no los determina la chispita, es el laberinto. Claro, aquí siempre va a salir en el público los que hablan de la mecánica cuántica. No, es que la mecánica cuántica dice que hay cosas que son azarosas. Y eso sí es cierto, el principio de Heisenberg y lo que quieras, pero el que sea azaroso no significa que tú estás tomando la decisión, mucho menos. O sea, no tomamos nosotros las decisiones. La falacia, ¿no? De las elecciones, ¿en qué sentido? Terminas votando por alguien que lo eligió un grupo de 5, 10, 15, 20, 50 personas en una convención. Totalmente. ¿Hasta dónde eres tan libre y hasta dónde tu libertad verdaderamente contribuye a una democracia que es más de orden procedimental, ¿no? Cuando cambiemos a una democracia más como forma de vida, que desde el seno de la familia, las convivencias, se genere esta capacidad de entender al otro, escuchar al otro y sobre todo tomarlo en cuenta para la toma de decisiones, va a ser distinto. Y como le hacían los griegos, que realmente era una asamblea donde el ciudadano decía, a ver, yo opino y daba un plan, pero ahorita la barrera, es más, tú que eres el buenazo en la política, el tema es el expertise, que es hacia un abismo entre el técnico, que sí está tomando las decisiones en el Congreso, y técnico, entre comillas. ¿Cuántos diputados hay que son unos ignorantes de marca? Yo hace poco, bueno, ya ni diría, pero, y el público no siente que él no tiene idea de, a ver, ¿qué voy a proponer? ¿Qué es lo que sí puede hacer un individuo para empoderarse? La conciencia.
La conciencia, por eso muchos hablan de la revolución de la conciencia, es lo que nos va a permitir darle sentido a nuestra existencia, ¿no? Muy, muy en el orden existencialista, pero es la conciencia, Sí, sí. que el saberte que lo único que tenemos es el presente, el aquí, el ahora, que mañana podemos, digamos, o intentar venir al mismo lugar, a la misma hora, pero nunca va a ser igual. La conciencia. Creo que cuando el hombre, el ser humano, toma conciencia de su participación, de su actuación, es rasga, araña la libertad. Me encanta lo que dices, Robert, porque yo coincido y de hecho por eso yo quise ser escritor de libros de historia, porque yo pienso que mucho de esta conciencia es la conciencia de un país de su propia historia, como dice, y voy a hacer una paráfrasis, la frase que todo mundo dice, si todo pueblo que no conoce su historia está condenado a Repetir. Sin embargo, las sociedades, hace años se hablaba de que había sociedades salvajes, bárbaras y civilizadas. Y parecía que se yuxtaponían, que se contrapunteaban, pero no. Cada una representa estadios distintos de avance, de apertura de conciencia y de civilidad y de civilización de sus propias sociedades. O sea, un bárbaro no es es como más, está más progresado. Y eso lo decía Max Weber, ¿no? Max Weber, Interesante eso, parafraseando al gran sociólogo. Max Weber decía que quien tenía una vida mejor, ¿no? Estoy parafraseándolo. Si un hombre salvaje o un civilizado. Pues el civilizado, porque el civilizado, hablando de Maslow, ha construido una serie de necesidades que el salvaje no tiene, ni siquiera en su espectro de conciencia. Sí, sí. A veces llenarnos de tantas cosas lo único que hace es que vayamos más lento. ¿Y el bárbaro está como que a mitad del proceso? En una simplificación, en una forma muy limitada, digámoslo, de entenderlo, sí. Sin embargo, cuando se hace estudios de antropología, simplemente está en el estadio que le da su apertura de conciencia y las condiciones tanto materiales, objetivas o subjetivas. Tiene que ir avanzando. México, como todos los países, está caminando y que estamos, digámoslo, cargando pues nuestras condiciones históricas, nuestros traumas, nuestros dolores. Cuando llegan los españoles, nuestra civilización estaba avanzada en la medida de nuestra civilización. El problema y la frustración está cuando te comparas con otros. Claro. Y sobre todo también entendiendo que lo que le ofrecemos a la audiencia es la oportunidad de replantearse las cosas. Las cosas no son como nos han dicho que tienen que ser. Sí, el héroe o el villano es una categoría simplista y es una forma reduccionista. Antes de ser héroes, antes de ser villanos, son seres humanos. Y no puede entenderse un liderazgo sin su contexto. Y tampoco el liderazgo, y eso es algo muy de las tribus, de los clanes, el liderazgo nunca es tuyo. Siempre es de los otros que te lo adjudican. Y es donde nos recuerda, querido Polo, que al final no hay nada inventado, todo viene siendo ya parte de una secuencia de la propia humanidad. La magia está en conectar los puntos, como tú lo has hecho. Ahí la responsabilidad es personal, es a dónde quieres estar, en el grupo de lo que todo mundo consume o de repente asomarte y decir, hay otra realidad, ¿no? Sí. Pero eso, ¿qué te lo da? La lectura, te lo da la vida, te lo da lo que vas padeciendo. Y ¿sabes qué? Hacer muchos podcasts como estos y cada vez utilizar más este lenguaje que a ellos les gusta, adictivo, con la ayuda de Pepe Lupercio. No, y bueno, uno abona, uno contribuye y posiciona, digámoslo, lo poco mucho que conoce y lo pone ahí. La gente sabe si lo elige, sabe si le llama la atención y sobre todo, cada mente, cada persona, siempre al nivel de su nivel de conciencia. Entonces, mi querido Polo, te agradezco y estamos ávidos, deseosos de que salga ya Secreto Nazi. Yo ansioso de que tú tú serás un invitado de honor a la presentación y un honor estar en tu podcast. Y gracias por Querido. permitirnos cepillar al caballo a contrapelo, como bien decía Walter Benjamin, y saber que la historia también puede mostrar imperfecciones y nosotros debemos de contarles. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti.